deformaciones, sí, voy a derivarlas respecto a la variable que no está presente. Por ejemplo, gamma xy, ¿no? Tendría que derivar respecto de z. Gamma xz respecto de y gamma yz respecto de x. Y luego voy a derivar respecto de una variable, la misma para todas. Por ejemplo, x. A ver, veamos. Ahí está. Derivada de gamma xy respecto de z es la derivada segunda de u respecto de y respecto de z, más la derivada segunda de b respecto de x respecto de z. Tengo la derivada de gamma xz respecto de y. Eso es igual a la derivada segunda de u respecto de y respecto de z, más la derivada segunda de b doble respecto de x respecto de y. Y finalmente, la derivada de gamma y z respecto de x es la derivada de segunda de b respecto de x respecto de z, más la derivada segunda de b doble respecto de x respecto de y. Bien, ahora la derivada segunda de gamma xy respecto, bueno, las tres derivadas, vamos a hacerlas por segunda vez respecto de x, todas. Pues la derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de z es igual a la derivada tercera de u respecto de x, de y de z, más la derivada tercera de b respecto de x respecto de z. La siguiente expresión. Derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada tercera de u respecto de x, de y de z, más la derivada tercera de b doble respecto de x y respecto de y. Finalmente, la derivada segunda de gamma yz respecto de x es igual a la derivada tercera de b respecto de x respecto de z, más la derivada tercera de b doble respecto de x respecto de y. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar la primera, miembro a miembro, y la segunda, o sea, vamos a sumar 476 y 477 y le vamos a restar 478. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fijarse lo que nos va a quedar. En el miembro de la derecha, la derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de z, más la derivada segunda de gamma
xz respecto de x respecto de y menos la derivada segunda de gamma y z respecto de x. Eso en el miembro derecho. En el miembro izquierdo vamos a tener esto. Fijarse, la derivada segunda la derivada tercera de u respecto de x, y z más la derivada tercera de u respecto de x, y z dos veces la derivada tercera de u respecto de x, y z, ¿verdad? Más la derivada tercera de b respecto de x respecto de z menos la derivada tercera de b respecto de x respecto de z, chao. Más la derivada tercera de b doble respecto de x respecto de y menos la derivada tercera de b doble respecto de x respecto de y, chao. Entonces me queda simplemente 4,79. Si ordenamos un poco, vamos a tener dos veces la derivada segunda respecto de y respecto de z. ¿De quién? De la derivada de u respecto de x. Eso es igual a la derivada respecto de x. ¿De quién? De la derivada de gamma x y respecto de z, más la derivada de gamma y z respecto de y, menos la derivada de gamma y z respecto de x. ¿Pero qué es la derivada de u respecto de x? Eso es epsilon x. Por lo tanto, vamos a tener esto. Dos veces la derivada segunda de epsilon x respecto de y respecto de z igual a la derivada respecto de x de la derivada de gamma x y respecto de z más la derivada de gamma y z respecto de y menos la derivada de gamma y z respecto de x. El anterior era la derivada de gamma xz, ¿no? Dos veces la derivada segunda de epsilon y respecto de x respecto de z es igual a la derivada respecto de y. ¿De quién? De la derivada de gamma x y respecto de z menos la derivada de gamma x z respecto de y más la derivada de gamma y z respecto de x. Dos veces la derivada segunda de epsilon z respecto de x respecto de y es igual a la derivada respecto de z. ¿De quién? De menos la derivada de gamma x y respecto de z más la derivada de gamma xz respecto de y más la derivada de gamma yz respecto de x. Ahí tenemos las otras tres ecuaciones de compatibilidad. Y finalmente al lado, las 6 ecuaciones. Y con esto habríamos concluido el capítulo de deformaciones en su parte teórica. Por favor, si hubiese alguna pregunta, jóvenes.
Preguntas. Bueno, vamos a hacer aplicaciones entonces. Dice, el vector de desplazamiento de un punto P de un medio continuo elástico de componentes referidas a un sistema cartesiano ortogonal es U igual a 4ax al cuadrado, B igual a 8az cuadrado y W igual a menos 2ay cuadrado. Siendo A una constante, se pide, inciso A, calcular la matriz de deformación, inciso B, calcular las deformaciones principales y direcciones principales en el punto P 1 medio 1, 1. El inciso A, la matriz de deformación. El primer elemento es epsilon x y epsilon x es la derivada de u respecto de x, eso es 8ax. El siguiente valor es 1 medio de gamma xy, o sea, 1 medio de la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. La derivada de u respecto de y es 0 y la derivada de b respecto de y también es 0. Por lo tanto, ese elemento es 0. Siguiente, 1 medio de gamma xz, o sea, 1 medio de la derivada de u respecto de z más la derivada de w respecto de x. La derivada de u respecto de z es 0 y la derivada de w respecto de x también es 0. Por simetría, el siguiente elemento, el 2, 1 es 0. Veamos el 2, 2. Es epsilon y, la derivada igual a la derivada de b respecto de y. Y eso es 0. Siguiente elemento, 1 medio de la derivada de b respecto de z más la derivada de w respecto de y. Aquí va, 1 medio de la derivada de b respecto de z, 16az, más la derivada de w respecto de y, menos 4ay. El elemento 3, 1 es 0, por simetría, el 3, 2 es 1 medio de 16az menos 4ay. Y el último, el 3, 3, epsilon z, que es la derivada de w respecto de z, y eso es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. Bien, finalmente la matriz de deformaciones será 8ax 0, 0, 0, 0, 2a, factorizamos, 4z menos y, 0, 2a por 4z menos y, 0. Ahí tenemos la matriz de deformaciones. En el punto P para el inciso B vamos a tener 8ax, 8a por 1 medio, 4a.
0, 0, 0, 0. 2a por 4z es 4 nomás, menos y, menos 1. 3 por 2, 6a. 0 por simetría 6a y 0. Esa sería la matriz de deformaciones para el punto P. Su condición de compatibilidad será el determinante de 4a menos epsilon 0, 0, 0 menos epsilon 6a 0, 6a menos epsilon igual 0. Resolviendo, vamos a tener 4a menos epsilon que multiplica a epsilon al cuadrado menos 36a al cuadrado. Eso es igual a epsilon más 6a por epsilon menos 6a igual a 0. De donde epsilon 1 es 6a, epsilon 2 4a y epsilon 3 menos 6a. Ahora las deformaciones principales. Vamos a tener para epsilon 1 igual a 6a. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 2a alfa igual a 0. Menos 6a beta más 6a gamma igual a 0. 6a beta menos 6a gamma igual a 0. Aquí está. Y alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. De la primera expresión, 2a no puede ser 0, pero alfa sí. Entonces alfa va a ser igual a 0. De las dos siguientes expresiones, la segunda y la tercera, si las sumamos va a dar 0 igual a 0. Por lo tanto, gamma igual a beta. Reemplazamos en la ecuación de la norma al cuadrado del vector unitario y vamos a tener que 2 beta cuadrado es igual a 1, de donde beta es igual a más menos 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Priorizando el signo positivo y reemplazando en gamma igual a beta, gamma va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, U1 es 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Bien. Para epsilon 2 igual a 4a. 4a menos 4a 0, alfa igual a 0,
Menos 4a beta más 6a gamma igual a 0. 6a beta menos 4a gamma igual 0. Bien. En la primera expresión, bueno, y luego tenemos alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. En la primera expresión, 0 es igual a 0, pero alfa no es 0. De las siguientes, podemos dividir entre menos 2a y vamos a tener la primera, ¿no? Es decir, la segunda ecuación. Entre menos 2a. 2a quedaría 2 beta menos 3 gamma igual a 0. Y entre menos 2a, la última, pues vamos a tener menos 3 beta más 2 gamma igual 0. ¿Qué vamos a hacer con las dos últimas? Multiplicamos por 2 la primera, esta, y por 3 la segunda. O al revés, por 3 la primera y por 2 la segunda. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 9 más 4 menos 5 gamma igual 0. De donde gamma es igual a 0 y es igual a beta, que también es igual a 0. Entonces, en esta expresión, la norma al cuadrado del vector unitario, vamos a tener que alfa cuadrado es igual a 1 y por lo tanto alfa igual a más menos 1. U2 va a ser 1, 0, 0. Para epsilon 3 menos 6a. Veamos. 10a alfa igual a 0. 6a beta más 6a gamma igual a 0. 6a beta más 6a gamma igual a 0. Y alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. Bien, en la primera expresión 10a no puede ser 0, pero alfa sí puede ser 0, es 0, alfa igual a 0. Las siguientes expresiones, si las sumamos, si las restamos miembro a miembro, vamos a tener 0 igual a 0, de donde gamma es igual a menos beta. Reemplazamos gamma aquí en esta expresión y alfa también. ¿Y qué vamos a tener? 2 beta cuadrado igual a 1, de donde beta es igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Tomando con signo positivo y reemplazando en gamma, tenemos menos gamma igual a menos 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, U3 va a ser igual a 0, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2.
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? Claro, Inge. Es exactamente similar a el caso de tensiones, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a quedar, jóvenes. Vamos a continuar haciendo ejercicios. La próxima clase, que no ha de ser mañana, por favor. Tengo algo muy importante que hacer mañana. Unos trámites. No creo que alcance. Por favor, entonces nos veremos el día lunes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer unos cuantos ejercicios más. Y ya estaremos listos para dar el primer parcial. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Hasta el lunes, señores. Listo, Inge, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta el lunes, Jimena.